Muy buenas noches, ¿cómo están? Que la bendición de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Estamos transmitiendo esta casa de oración desde el primer tabernáculo cristiano de la ciudad de Río Branco y anhelamos de todo corazón que usted se encuentre bien, que se encuentre en paz, que se encuentre disfrutando de su familia, y si no es así, bueno, hoy vamos a estar compartiendo una palabra y orando con usted y con los que nos acompañan para que la paz y la gracia de Dios pueda ser una realidad en su vida. Y bueno, hemos llegado al último martes de septiembre, el mes de la Biblia, donde hemos recordado con tanto amor y con tanto agradecimiento este precioso regalo que Dios nos ha concedido, que es su palabra. Conocemos a Dios a través de la Biblia, conocemos a Jesús a través de la Biblia, sabemos que Dios nos ama y que Cristo murió por nuestros pecados a través de las Santas Escrituras. Este domingo que pasó, tuvimos la oportunidad de que nuestros preciosos niños celebraran el Día de la Biblia, honrando la palabra de Dios, recitando versículos bíblicos desde los más pequeñitos hasta los más grandes, toda la congregación honrando y exaltando las Santas Escrituras, la palabra de Dios. Así que damos gracias a Dios por la palabra. Y bueno, hoy al ser el último martes, recuerden que estamos con esta serie de creer, de la fe en la palabra de Dios. Vamos a continuar con el libro de Lucas, ¿sí? Este libro escrito por el doctor Lucas, que ha sido de tanta bendición, de tanta inspiración para cada uno de nosotros. Le invitamos a que comparta la lectura de Lucas capítulo 5. Vamos a estar leyendo 5 versículos de ese evangelio. San Lucas capítulo 5, del versículo 1 al 5, dice así: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Amén. En esta noche estaremos hablando sobre la realidad o sobre la invitación de que usted pueda intentarlo con Jesús. Inténtalo con Jesús. De eso vamos a estar hablando a través de este hermoso pasaje que nos narra el evangelista Lucas. ¿Sabe que Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, en su ministerio, siempre estaba rodeado de muchas personas, multitudes que venían a él para recibir un milagro? Ahora, esta multitud que estaba en esta oportunidad, es bien interesante lo que dice Lucas, porque dice que se había agolpado, se había reunido, se había acercado a Jesús para escuchar la palabra de Dios. Ellos sabían que de la boca de aquel maestro salían palabras y palabras de vida eterna. Ya le habían escuchado en otras oportunidades, así que venían a él sedientos por una palabra y también necesitados de milagros. Y los que vinieron a Jesús nunca fueron rechazados. La palabra de Dios dice que el que a él viene no es echado fuera. Jesús siempre recibe a toda persona que viene a él con una necesidad, o el que viene a él para escuchar una palabra. ¿Cómo está usted? Por ejemplo, en esta noche, ahí desde su casa o desde donde se encuentre, escuchando la palabra de Dios.
Y eran muchas las personas que estaban rodeando a Jesús en esa oportunidad. Y Jesús vio que había allí cerca unas barcas y que los pescadores estaban lavando las redes. Habían pasado la noche pescando, intentando pescar, en este caso, trabajando porque ese era su oficio, y al amanecer estaban lavando sus redes. Así que Jesús se acerca a la barca de uno de ellos, que se llamaba Simón, y le pide un favor. Le pide a Simón, que era el propietario de la barca, que le prestara la embarcación para que desde ahí él pudiera transmitir la palabra, él pudiera predicar, él pudiera enseñar la palabra a aquella multitud que se había rodeado, que lo estaba rodeando, que se había acercado para escuchar la palabra de Dios. Así que Jesús toma la barca de Pedro, de Simón en este caso, y predica el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, y atiende a toda aquella gran cantidad de personas que se habían acercado a él. Y luego le dice a Simón: lleva la barca un poco más adentro, boga, dice la versión Reina Valera, mar adentro, un lugar más hondo, y desde ese lugar echa la red. Y resulta que Simón había pasado la noche intentando pescar. Simón, que era un hombre que tenía una vasta experiencia en la pesca, su oficio era pescador, había pasado toda la noche junto con otros compañeros intentando pescar y no había conseguido ningún resultado. Había sido una pesca fallida. No había pescado absolutamente nada. Así que cuando Jesús le dice que fuera a un lugar más profundo y que echara la red para pescar, Simón le dice: Señor, toda la noche hemos intentado, toda la noche hemos trabajado, toda la noche hemos pasado dentro de esta barca intentando sacar algún pescado y no hemos logrado nada. Más, qué importante ese más o ese pero que le dice Pedro a Jesús en ese momento. Le dice: pero en tu palabra echaré la red. Lo intenté con mis fuerzas, lo intenté con mi experiencia, lo intenté con mis compañeros. Somos compañeros de este trabajo desde hace muchos años y esta noche no lo logramos, pero en tu palabra ahora lo voy a hacer. Y dice la palabra que cuando lo hizo, tiró la red creyendo en la palabra de Jesús, la red se llenó de peces, de tal manera que cuando comenzaron a tirar de ella, tuvieron que pedir ayuda a otros porque no podían ellos solos con la cantidad impresionante de peces que habían pescado en esa noche en base y en obediencia a la palabra de Jesús. Ahora bien, aconteció un milagro extraordinario, pero no solamente ese milagro de provisión que Jesús realizó a favor de aquel hombre que le había prestado la barca, sino que en ese momento aconteció un milagro espiritual. Jesús estaba comenzando su ministerio. Jesús estaba comenzando a formar su grupo de discípulos. Así que él se acercó a aquella barca y él, como es Dios, ya sabía que el propietario de aquella barca iba a ser uno de sus discípulos, que luego él le iba a cambiar el nombre por Pedro. Él era Simón y llegó un momento en el cual Dios le cambió el nombre y le dijo: ahora te llamarás Pedro, que significa roca, que significa firmeza. Y en aquel momento de aquel milagro físico, natural, que Jesús hizo a favor de aquel hombre,
aconteció un milagro espiritual. Y es el más importante de todos. Dice que cuando Pedro vio aquel milagro, se postró delante de Jesús. Aleluya, en aquella embarcación. Y dice que reconoció que era pecador. Y en ese momento fue salvo. Le dijo, apártate de mí, porque soy hombre pecador. En ese momento, el Espíritu Santo que estaba en Jesús hizo la obra maravillosa de convicción de pecados en la vida de aquel hombre, y aquel hombre reconoció sus pecados, que eran un hombre pecador delante de Jesús, que estaba delante de él, se arrepintió de sus pecados y fue salvo. No solamente recibió un milagro material, no solamente su negocio cambió en un instante, sino que su vida fue salva, su alma, su persona recibió el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna. Y es curioso y maravilloso lo que aconteció, porque dice que luego que ellos llegaron a la orilla, luego que el milagro había acontecido, ellos podrían haber dicho, bueno, vamos a continuar pescando, vamos a continuar trabajando porque funciona, mirá la cantidad, nunca habíamos pescado tanto. Pero dice la Biblia que cuando llegaron a la orilla, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Porque habían encontrado en Jesús algo más importante que aquel trabajo que tenían. Y ellos se convirtieron en los discípulos de Jesús y luego en los apóstoles de Jesús, hombres que continuaron con la predicación del Evangelio luego que Jesús ascendió a los cielos. Y aquel propietario de aquella embarcación llamado Simón, que luego Jesús le cambió el nombre por Pedro, luego que fue lleno del Espíritu Santo y lleno de la presencia de Dios, predicó el Evangelio y en su primera prédica 3.000 personas se entregaron a Jesús. Aleluya, porque Jesús le dijo, te vas a convertir ahora en pescador de hombres. No le cambió el oficio, ¿vio? Él pescaba peces, pero luego que comenzó a seguir a Jesús, comenzó a pescar almas para Jesús hasta el día de su muerte. Pero qué importante es intentarlo con Jesús. Nosotros en esta noche queremos invitarlo a que usted intente con Jesús esa tarea, esa relación, ese emprendimiento que con tanto esfuerzo lo ha intentado y se encuentra posiblemente fatigado, como estaba Simón y sus compañeros, de haberlo intentado toda una noche de intenso trabajo, sin resultados, y habían retornado a la orilla frustrados. Pero en la orilla estaba Jesús, en la orilla estaba la palabra, en la orilla estaba la autoridad, que con su palabra Él ordenaba a los peces que vinieran a la red de Simón e hicieron una pesca impresionante, la pesca más grande de su historia. Al hacerlo con Jesús, el intento resultó y tuvieron éxito. Tuvieron un éxito asombroso, tuvieron un éxito total. Un milagro aconteció porque la red fue echada en la confianza puesta en la palabra que Jesús le había dicho. Simón le dijo, lo intenté toda la noche, fracasé, pero en tu palabra lo voy a volver a hacer. Y al hacerlo en la palabra de Jesús, confiando en la palabra de Jesús, obtuvo el milagro. Inténtelo con Jesús. Intente comenzar con Jesús. Intente emprender ese negocio primeramente orando, primeramente hablando con Jesús. Intente restaurar esa relación, esa familia, restaurar esa relación con sus hijos, esa relación con su familia. Inténtelo con Jesús.
Preséntele a Jesús la dificultad, preséntele a Jesús la frustración, preséntele a Jesús ese expediente, esa situación judicial, ese problema que está enfrentando y que se ha cansado de intentarlo. Ahora hágalo como hizo Simón. A través de la palabra dígalo: Señor, voy a intentarlo contigo, voy a intentarlo en tu nombre, en tu palabra voy a echar la red. ¿Cuál es la red que usted tiene en sus manos? ¿Cuál es la red que lo ha llevado a sentirse frustrado? Quizás sea una situación laboral, quizás sea una situación familiar, quizás usted ha sido suspendido, ha sido colocado en situación de paro parcial o un paro laboral por la situación económica que está atravesando no solamente nuestro amado país, sino que el mundo entero, y se siente afligido, se siente angustiado. Hemos visto tristemente noticias de padres, de familia, de personas que tenían un trabajo, un recurso económico a través del cual traer el sustento para su familia, y luego de sentirse sin saber qué hacer por perder ese trabajo, han decidido quitarse la vida por no tener el recurso, por no tener la salida para traer el pan para su familia. Nosotros en esta noche le decimos: inténtelo con Jesús. No tome una decisión drástica sin antes presentarle esa situación a Jesús. Jesús es poderoso para abrir puertas de trabajo. Jesús es poderoso para hacer un milagro en un instante, como lo hizo con Simón. Simón había fracasado esa noche. Simón iba a regresar seguramente a su casa, con su esposa, con sus hijos, diciéndole: no traje nada, no traje ni un solo pescado para comer. Pero cuando Jesús intervino en su vida, cuando Jesús le pidió la barca, cuando Jesús le pidió la herramienta que él tenía para trabajar, y Simón se la concedió, Simón no se la negó, sino que Simón se la entregó en manos de Jesús. Jesús primeramente alimentó espiritualmente a aquella multitud y luego bendijo a aquel padre de familia, bendijo a la embarcación, haciendo un milagro maravilloso y otorgándole a Simón una cantidad de pescados impresionante que él podía sustentar a su familia y a sus compañeros. Así es como funciona con Jesús. Así es lo que hace Jesús. Así es como trabaja Jesús. Entréguele a Jesús esa situación. Entrégale a Jesús su barca. Permítale que Él, a través de esa embarcación, a través de esa empresa, a través de ese negocio, a través de lo que usted tiene en sus manos, Él pueda alimentar a otras personas a través de su vida, predicando la palabra, a través de su testimonio. Pero a la vez, usted como resultado va a recibir un milagro, porque Jesús es galardonador de aquellos que le buscan. Inténtelo con Jesús, inténtelo confiando en la palabra de Jesús. ¿Recuerda las palabras que hemos compartido este mes de septiembre? El centurión que tenía a su siervo, a su empleado enfermo, y confiando en la palabra de Jesús, recibió el milagro. Luego el oficial del rey, que tenía a su hijo moribundo, a punto de morir, confiando en la palabra de Jesús, recibió el milagro. Aquella madre que vino porque su hija estaba decepcionada, estaba atormentada por un espíritu que intentaba matarla, y confiando en la palabra que Jesús le dio, la muchacha fue liberada. El hombre que también recibió el milagro. ¿Cuántos milagros y testimonios hemos compartido en este mes de septiembre de que personas que confiaron no en su experiencia porque habían fracasado, no en el dictamen de un médico porque ya no tenían más nada que hacer, sino que confiaron en la palabra de Jesús y recibieron el milagro? Inténtelo con Jesús.
Le invitamos a que lo intente en esta noche, a que presente esa situación. Y con Jesús usted va a vencer. Con Jesús en su barca, las cosas van a cambiar. Confiando en la palabra de Jesús, el milagro va a acontecer. En tu palabra echaré la red, y la red se llenó de peces. Tome en esta noche, si usted tiene ahí en su casa o donde se encuentre, ese papel, posiblemente firmado por sus patrones, de que va a quedar sin trabajo, de que va a tener trabajo por una semana, o una carta de divorcio, o no sé la situación que usted está viviendo, o un cajón lleno de medicamentos que ha intentado, utilizando esos recursos, calmar el dolor, poder dormir y no lo consigue. Yo no sé cuál es su red, pero Jesús lo sabe. Y Jesús, a través de esta palabra, le está ofreciendo la ayuda y la oportunidad de que ahora tire la red en su nombre y de que lo intente con Jesús. Y usted va a ser sorprendido por el poder de la palabra de Jesús. Amén. Este último martes del mes de septiembre, mes de la Biblia, le invitamos a que lo intente confiando en el poder de la palabra de Jesús. Vamos a orar, nos acompañe en oración e invite a sus compañeros compartiendo este video, luego entrando a nuestro canal de YouTube, que los muchachos colocan ahí el link para que usted pueda luego también visitarnos y compartir la palabra con otras personas, y de esa manera también usted está colocando la barca como Simón en las manos de Jesús, para que Jesús pueda bendecir a otras personas que también necesitan la palabra. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Eterno Dios y Padre Celestial, estamos en esta noche aquí en tu casa para adorarte, exaltarte, bendecirte, glorificarte y darte gracias por esta palabra que nos muestra que contigo no hay intento fallido, Señor. Posiblemente las personas que están del otro lado de esta cámara han intentado muchas cosas con resultados negativos. Posiblemente tengan un diagnóstico médico que les ha dicho que no hay nada más que hacer. Posiblemente están sin trabajo y, al igual que Simón, están regresando, Señor, a su casa sin el pan, sin el alimento, sin el sustento para su familia. Oramos por los padres de familia que en este tiempo están atravesando crisis económica como la que estaba atravesando Simón en esa noche. Y estaba regresando cansado, agotado, agobiado a su casa. Pero en la orilla lo estabas esperando tú. Y en tu palabra él lo intentó y tuvo resultado. Oramos por cada padre de familia que está en el seguro de paro, que ha sido despedido, que no tiene recursos económicos. Oramos para que se apoye en tu palabra. Oramos para que lo intente en tu palabra. Oramos para que se abran puertas, para que esa familia pueda tener el pan de cada día sobre la mesa. Tú eres el mismo, ayer, hoy y siempre. Tú puedes hacer el milagro que hiciste a favor de Simón. Puedes hacerlo a favor de ese padre de familia que se encuentra enfermo y que no puede ir a trabajar, o que se encuentra sin trabajo, o que se encuentra despedido, o que se encuentra desesperado, Señor, y no sabe qué hacer. Te pedimos que tú ahora, a través de tu santa palabra, a través de tu Espíritu Santo, estés transmitiéndole la esperanza, estés transmitiéndole la confianza, y que él pueda recibir esta invitación de que lo intente contigo, en tu nombre, Señor. Quizás sean dueñas de casa, quizás sean madres que están trabajando agobiadas
y el dinero, Señor, no les da. Han intentado y ven que sus hijos están pasando diferentes necesidades, con escasez. Oramos para que lo intenten contigo. Oramos para que tu palabra ahora pueda entrar a sus corazones en el nombre de Jesús y puedan intentarlo contigo y puedan decirlo: Señor, estoy cansada, Señor, estoy agobiada, pero en tu nombre voy a volver a empezar, en tu nombre me voy a levantar, en tu nombre echaré la red, en tu nombre me levantaré, como aconteció con aquel hombre que estaba paralítico al lado del estanque de Betesda. En tu nombre se levantó y anduvo, en tu nombre recibió el milagro. Oramos para que cada persona que nos está escuchando en esta noche se levante en tu nombre, reciba el milagro en tu nombre, eche la red confiando en tu palabra y reciba sanidad, reciba libertad, reciba esperanza, reciba salvación, reciba provisión en el nombre de Jesús, porque tu palabra es poderosa. Oramos para que lo intenten contigo. Oramos para que se atrevan a intentarlo contigo. Y oramos para que acontezca un milagro en cada persona que nos está escuchando. Y si alguno no te tiene en su corazón, oramos para que en esta noche, a través de tu Santo Espíritu, sea operado en su corazón el milagro maravilloso que también aconteció ese día cuando Simón vio el milagro y se postró delante de ti y reconoció que era hombre pecador y recibió la sanidad. Que en esta noche también sean salvos, sus almas reciban la sanidad y el perdón de los pecados. En el nombre de Jesús te exaltamos, te adoramos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Puede escribir amén ahí en el chat. Puede escribir: lo voy a intentar con Jesús. Puede escribir: lo voy a hacer, pero no confiado en mi experiencia, ni siquiera confiado en mis estudios ni en los títulos que tengo. Lo voy a intentar confiando en la palabra de Jesús. Le amamos, le bendecimos, oramos por usted. Y si el Señor nos permite, el próximo martes, que ya estaremos en el mes de octubre, le esperamos aquí a través de Facebook y también a través de YouTube en mi casa, Casa de Oración. Dios le bendiga.